Gloria a Dios, aleluya. Es un gran privilegio para mí poder saludarles, amadas hermanas y hermanos que posterior puedan ver el video. Espero que se escuche bien el audio, amén. Y gracias le doy a nuestro Padre Celestial por el grande privilegio que recibo de parte de ustedes también, eh, de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso por medio de este mensaje, el cual tiene por título Sometiéndonos a Dios. Y amados hermanos, este mensaje va dirigido como una flecha que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, que rompe cadenas de esclavitud, destruye yugos, transforma de la mentira a la verdad y que nos coloca sobre una cuerda tensada por encima del vacío, para probarnos en realidad y determinar ante quién hemos estado sometidos durante este tiempo, porque Dios nuestro Padre, por medio de su Hijo, quiere liberarnos, gobernando sobre nuestras vidas y llevándonos a una eternidad indescriptible en su presencia. Amén. Y el Espíritu Santo nos dice por medio de su bendita palabra, como tema sometiéndonos a Dios y como versículo principal en Santiago capítulo 4 versículo 7, el cual dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, recibimos esta orden celestial. Someteos. Y esta palabra significa ceder el poder y la autoridad a otra persona, aceptando la voluntad del otro. También significa rendirse, doblegarse, entregarse, humillarse y obedecer. Y someterse a Dios no es un acto de imposición divina, sino más bien es un acto voluntario de un ser humano que bajo la dirección del Espíritu Santo, haciendo uso de su capacidad para poder tomar decisiones por medio de su libre albedrío, ha reconocido espiritualmente que necesita la ayuda de un ser que sobrepasa todo entendimiento humano, el cual es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, y como ser humano acepta doblegar su propia naturaleza corrupta y pecaminosa, entregando su voluntad por la de Dios. Pero ¿por qué razón se nos demanda esto? Porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos decidido convertirnos voluntariamente en siervos de nuestro Dios Jehová, sabiendo quiénes éramos en el mundo y todo el mal que deliberadamente causábamos. Comprendimos cuando fuimos llamados por medio del Espíritu Santo que nuestros caminos llevaban directamente al infierno, pero que existe el Dios de toda gracia, el cual por medio de su unigénito Hijo nos ofrece una salvación por gracia, la cual no merecíamos, pero que en su santa y bendita voluntad Él así quiso bendecirnos. Amén. Pues, ¿qué haremos? Teniendo conocimiento de la verdad, ¿seguiremos perseverando en los caminos de muerte en los que antes nos encontrábamos? ¿O cederemos todas nuestras voluntades y aceptaremos los mandamientos del Dios de las Escrituras? Todo aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura en el área espiritual, puesto que ha muerto del viejo hombre que por naturaleza estaba condenado bajo la maldición del pecado, pero ahora ha nacido un nuevo hombre, ha nacido una nueva mujer, una nueva persona, vivo espiritualmente. Amén. A quien se le demanda someterse. Esa palabra tan clave, tan pequeña, pero tan profunda de conocimiento. Pero es aquí donde la bendita palabra cobra mayor sentido, puesto que aparte de decirnos o de recibir esa orden,
la cual dice, someteos pues. Se nos dice a quién debemos ceder nuestra autoridad, nuestro poder, pero las Sagradas Escrituras no nos dice que debemos someternos a una determinada denominación religiosa, tampoco a ninguna autoridad humana, ni mucho menos a normativas o a leyes que hayan sido formuladas por líderes religiosos. Amén. A nada de eso se nos demanda, sino más bien el Espíritu Santo es claro cuando nos dice, someteos pues a Dios. Y el término Dios en este sentido se está refiriendo al Dios Trino, a la unidad compuesta, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por esta razón, Dios nuestro Padre Celestial, Jehová, nos habla en los siguientes versos cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23-26. Cuando verdaderamente conocemos a Dios Padre, nos damos cuenta que Él desea nuestro corazón por completo, que nosotros conozcamos su voluntad por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, que aprendamos a agradarle con nuestra obediencia y evitemos todo lo que a Él le desagrada. Él no está aceptando divisiones en nuestro corazón, como la mayoría de veces nosotros queremos hacer, mantener una vida de integridad a Dios, pero aún queremos voluntariamente mantener una estrecha relación con la mundanalidad y con el pecado. Pretendemos servir a dos señores, adorando a Dios el día domingo y a Satanás el resto de la semana, perseverando en una doble vida, viviendo según la carne y deleitándonos en lo que el diablo ofrece en el mundo. Pero estas personas que piensan de esta manera también leen la Biblia, también se postran de rodillas antes de dormir y oran, pero sin entendimiento. Amados hermanos, Dios no quiere este tipo de personas a los cuales Él les llama tibios. Amén. Porque la palabra dice que Él vomitará de su boca a estas personas y entonces serán condenadas a condenación perpetua. Primero en el infierno, un lugar de tormento, y posteriormente en el lago de fuego. La palabra de Dios es clara y no podemos omitirla. Tenemos que definirnos porque ya es el tiempo que nosotros tengamos la madurez espiritual para conocer verdaderamente al Dios de las Escrituras, no al Dios que te predican con facilidad, no del que te hablan que por medio de una oración o por medio de una declaración de fe, tú ya eres salvo. Ese Dios es muy fácil, es muy sencillo de seguir. Amén. El cristianismo es una lucha constante, es un Dios estricto, es un Dios único que no comparte su gloria con nadie, que no acepta que tú te postres de rodillas ante nadie más que no sea Él. A ese Dios nosotros servimos. Así también nos habla Dios Hijo, nuestro amado Rey de Reyes, cuando nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Este mensaje no es solo para los que están en el mundo. Estas palabras también son para nosotros, sus discípulos, los que hemos nacido de nuevo. Porque en muchas ocasiones el pueblo que de labios dice servir a Dios, en la integridad de su corazón sucede todo lo contrario. Por esa razón el maestro nos hace una aclaración importante. Nadie puede seguirlo verdaderamente si realmente no se ha arrepentido de su mal camino. No hay personas nacidas de nuevo sin haber experimentado un cambio transformador en sus vidas, demostrándolo con obras vivas que agradan al Señor, porque muchos gritan, Señor, Señor, pero no obedecen las sagradas escrituras.
la cual es la bendita palabra de Dios. Por esa razón sucede lo que le acontece al apóstol Judas. Amén. Este hombre, habiendo tenido un gran ministerio, habiendo sido elegido por nuestro Señor Jesucristo entre los 12, todos pudimos haber pensado, pero Judas era salvo porque lo eligió el Señor, le dio ministerio, el hombre predicaba, el hombre llevaba la palabra, el hombre evangelizaba, el hombre compartía las bendiciones que de parte de Dios había recibido. El hombre caminaba por los desiertos, seguía al maestro, comía con él, estaba aprendiendo directamente de Dios. Pero sabemos nosotros que Judas pereció porque está su historia en las Escrituras. Amén. De lo contrario, no pudiésemos decir, Judas no fue recibido por Dios al morir. Pero así como Judas, existen muchos hermanos dentro de la congregación, los cuales aparentan ser salvos, aparentan santidad, aparentan una vida de estricta comunión y relación con Dios. Pero cuando son probados, buscan el camino más fácil, buscan ceder, buscan tirar la cruz que Dios les ha mencionado que debemos llevar y buscan el mundo, porque en el mundo todo es más fácil, es más sencillo. Ahí se puede adorar a lo que se quiera adorar. Si un muñeco de plastilina quieres formar y darle nombre y decir que hace tantos milagros como tú quieras, lo puedes hacer. Pero al Dios de las Escrituras no le puedes hacer eso. Él te pide fidelidad, Él pide tu confianza, Él pide tu corazón. Y así como Judas hay muchos que predican y que por el mensaje que predican muchos se salvan, pero ¿qué hay de su propia alma? Amén. Y en esta condición suceden muchas prácticas que se están desarrollando dentro de la congregación cristiana en nuestro tiempo. Y entre esas prácticas está la primera que quiero mencionar. Si la humanidad está tan perdida bajo la influencia de los géneros musicales modernos, como el rock and roll, la bachata, el norteño, la cumbia, el reggaetón, el rap, etcétera, los cuales son instrumentos que Satanás utiliza fuertemente para fomentar el uso de las drogas, la exhibición íntima con la desnudez corporal y con los bailes indecentes, el uso del sexo como prácticas permitidas a temprana edad, la diversidad de géneros, el libertinaje, la rebeldía en contra de la moral y de Dios. Y todos nosotros vemos el impacto que esto está generando en la mente depravada de la juventud, en todo lo que corresponde al mundo. Y ante esto, ¿qué hacen las iglesias de denominación cristiana adoptando esta moda musical? ¿Es acaso que tenemos necesidad de mezclar lo puro con lo impuro? ¿No son esos los mismos ritmos que ha creado Satanás para entorpecer a la humanidad? ¿Y qué tipo de consagración es la que tienen estos supuestos artistas cristianos que toman la contaminación del mundo y la disfrazan? Debemos, amados hermanos, amadas hermanas, tener el discernimiento de lo que Lucifer está haciendo. Él se está infiltrando cuidadosamente en medio del pueblo de Dios. Sutilmente inyecta los ritmos musicales con los que en el mundo se practican rituales satánicos, orgías, fiestas satánicas, etcétera. Y lo que hace es cambiar las letras de las canciones para que aparentemente sean una gran alabanza para la gloria de Dios. Pero entonces, amados hermanos, ¿qué diferencia existe entre nosotros y el mundo de pecado? ¿Acaso nuestro Dios necesita de ritmos o culturas musicales para poder administrarnos por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros?
Pero el pueblo que está llevando estas prácticas desde el altar está cayendo en libertinaje, está cayendo en idolatría, y les acontece lo que al pueblo de Israel cuando levantaron el becerro de oro en el desierto. Debemos tener mucho cuidado, porque muchos están provocando a ira a Jehová de los ejércitos. Existe otro punto también, que es un tema del que nadie quiere hablar. Amén. Y es la moda de las vestimentas y de los accesorios en el cuerpo. La misma que actualmente corrompe las más altas esferas de la integridad física, promoviendo el exhibicionismo de los cuerpos, tanto en adultos como también en la niñez, y reduce a sus portadores en simples objetos de deseo. Muchos dicen, estos son los movimientos culturales del momento. Dios no pone su mirada en el exterior de las personas porque se van a las escrituras y en el tema en el que el profeta Samuel iba a elegir al rey que iba a suceder al rey Saúl, Samuel veía la apariencia de los hijos de Isaí. Y Dios le dijo, yo no veo lo que tú ves en el exterior, yo veo el corazón. Entonces vienen estos charlatanes y dicen, a Dios no le interesa cómo tú te vistas, cómo tú te presentes ante el mundo. Dios ve tu corazón, ve tus actitudes, ve tu devoción, ve tu amor por Él. Y así como es fácil corromper las escrituras por la mente perversa de aquellas personas a las cuales Satanás les inyecta ese tipo de ideas y que por la influencia que ellos tienen comparten esas ideas y se vuelven una doctrina. Se vuelven una doctrina al que la mayoría le gusta seguir, porque es fácil apegar las escrituras a nuestro modo de vida, a lo que nos gusta y hacernos creer que con eso estamos adorando a Dios. Pero ¿qué hacen los cristianos vistiendo de esta manera? Muchos se exaltarán por este punto, pero ¿acaso no han leído lo que Dios ha estipulado en su santa palabra? Las normas morales que establece tanto para hombres como para mujeres. Pero simplemente los pastores, en su mayoría, no tienen la valentía de predicar la sagrada palabra como corresponde, porque tienen el temor de que las personas se ofendan y se vayan de la congregación. ¿Acaso no será peor para estas mismas personas que forman parte de las iglesias y que llevan sus vidas siguiendo sus propios antojos, que sean encontrados culpables de pecados cuando estén delante del Rey de Reyes? Algunos van a perder hasta recompensas que Dios tenía predestinadas para ellos, pero que por la forma de vida que han llevado, se les van descontando día con día las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no debemos pensar que la vida es solo este presente en el que nos encontramos, que la obra de Dios se limita a las bendiciones que recibimos día con día, de cualquier tipo que sea, sino que en la vida posterior, la cual es eterna, hay muchos ministerios, hay mucha obra por delante, hay mucho trabajo que nos espera, pero cada uno recibirá conforme haya sembrado en esta vida, conforme haya perseverado, conforme se haya sometido a la voluntad de Dios. Amén. Y cuando están delante del Rey de Reyes, algunos perderán recompensas, pero muchos otros ni siquiera van a ver la gloria de los cielos. No han discernido nada sobre su cuerpo, el cual es templo y morada del Espíritu Santo. No podemos vestirnos a nuestro antojo. No podemos tomar decisiones impulsivamente. Amén. Porque muchos aún sabiendo esto usan sus figuras para atraer miradas, para seducir, exhibiendo sus cuerpos aún desde el altar. Tratan de generar competencia en sus vestimentas. Surgen las envidias, las falsas apariencias, visten para provocar deseos pecaminosos en el corazón de otros y aún con eso
están tan cegados espiritualmente que si tú le preguntas o le tocas este tema, ellos se sienten santos y libres de pecado. Amén. Amados hermanos, el pueblo de Dios debe diferenciarse del mundo, no solo con su forma de vida, sino también con nuestra apariencia. Amén. No demostremos que somos tiniebla como antes fuimos. Hermanos, Dios demanda que debemos someternos a Él en todas las cosas. Hay otro punto que está dañando lentamente y que avanza como el cáncer y silenciosamente ocupa gran parte de nuestros corazones. Y eso es el orgullo, el ego, la falta de perdón, las murmuraciones que existen en nuestra vida íntima. Amén. La falta de perdón. Sentimientos que existen dentro de los miembros de la misma familia e incluso en los miembros de la congregación. Y se olvidan que nuestro Señor Jesucristo enseñó que quien no perdona a los que nos hayan ofendido durante todo el día, de la forma que nos hayan maltratado, quien no perdona las ofensas del otro, Dios nuestro Padre no perdonará nuestras ofensas. Amén. Muchos guardan recelo y rencor, incluso con los que predicamos la verdad, porque aún la palabra de Dios, aun cuando causa dolor y sufrimiento, es también la medicina que cura toda la contaminación del pecado y la quita completamente de nuestros corazones. Y por eso, amados hermanos, a veces tenemos tanto tiempo en la congregación y sentimos que llevamos una vida vacía, triste, apagada, y no le sentimos sabor a nuestra vida espiritual en la presencia de Dios. Vivimos como recipientes vacíos, pero muchas veces es por todo lo que estamos cultivando en secreto, porque en secreto definimos verdaderamente quién somos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, nosotros como cristianos debemos apegarnos a la palabra de Dios. Ella no cambia, no se acomoda a las diversas culturas, no nos arrulla en apoyo a nuestras creencias religiosas, sino que nos enseña a diferenciar la verdad de la mentira. Si alguno desea hacer en su propia vida algo que no corresponda a lo que Dios enseña en su palabra, sencillamente no lo haga, no lo hagamos. Porque los ejemplos antes presentados no son acaso las culturas de los hombres que están en tinieblas y no de nuestro Dios. Perdón. Amadas santas y santos de Dios, el Señor Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos mundanos y pecaminosos. Muchos quieren teñir sus cabellos del color del arco iris. Muchos hombres quieren utilizar el cabello largo que les llegue hasta la cintura. Muchas mujeres desean andar semidesnudas. Parejas divorciadas y estando aún con vida, dándose en matrimonio. Amén. Aleluya. Algunos viviendo secretamente en fornicación, en adulterio y desempeñando grandes privilegios en medio de la congregación. Dejemos de favorecer la carne, amadas hermanas, amados hermanos, y fortalezcámonos en el poder del Espíritu Santo. Debemos huir del pecado, aborrecer el libertinaje del mundo. Valoremos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y meditemos siempre, amén, en ese sufrimiento que el Maestro tuvo para pagar nuestra libertad. Permitamos que el Espíritu Santo moldee y perfeccione nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. No dejemos al Señor Jesucristo con toda la carga. Todos decimos, no, es que nosotros ya hemos nacido de nuevo, Dios ya nos ha librado de la condenación del pecado y ahora tenemos libertad para hacer lo que querramos, no podemos perder la salvación porque Él no es hombre para retractarse. Pero ese libertinaje solo nos demuestra que nosotros ni siquiera hemos estado cerca de la salvación. Porque la persona que ha nacido de nuevo piensa cada cosa que va a decir, piensa cada cosa que va a hacer, le agrada o no le agrada
a Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy cediendo a la debilidad de la carne en la que me encuentro? Amén. Es ahí donde la palabra nos da la orden: someteos, 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 y solo de esa manera recibiréis el poder para resistir al diablo, y el cual saldrá huyendo de vuestra presencia. Pero mientras no nos sometamos a las sagradas escrituras, no las estudiemos, no meditemos lo que Dios quiere decirnos por medio de ellas, seremos siervos inútiles, los cuales sin conocimiento cedemos ante los pecados y ante las tentaciones que Satanás nos presenta con facilidad. A nuestro Señor no le interesan las grandes multitudes que ahora vemos llenando estadios cuando hay campañas evangelísticas o conciertos musicales o en las grandes iglesias de fama mundial. Él no está buscando cantidad. Él busca corazones constritos y humillados, arrepentidos de verdad, que quieren abandonar su manera antigua de vivir y tomar la cruz del Evangelio de nuestro Jesucristo, Rey sobre todos los reyes. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el sometimiento hacia Dios es obra de todos los días. No se trata de que porque nosotros ya hicimos una confesión de fe y ahora formamos parte de una congregación cristiana, pretendemos haberlo alcanzado todo ya. De ninguna manera es así, puesto que como hijos de Dios vivimos en una lucha constante y nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, presentándose sutilmente en tentaciones que atacan nuestros puntos más débiles, los cuales la mayoría de veces siempre descuidamos. Por lo cual, sabiendo delante de quién nos hemos sometido y conociendo el poder de nuestro Dios, es que podemos resistir y vencer día con día, puesto que mientras estemos presentes en este cuerpo de pecado, las influencias del mundo ejercen todavía poder sobre nosotros. Pero nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, el cual ha vencido al mundo. Hermanas, hermanos, por verdadero amor a nuestro Dios, no seamos como los religiosos que a lo malo llaman bueno, que luchan no por vivir en la santidad de Dios, sino por maquillar el pecado, que llenan las iglesias con todo tipo de personas, enseñando falsas doctrinas, sin preocuparse por el destino de las almas de ellos. No seamos como los que llenan sus bolsillos a costa de la ignorancia y de la fe equivocada de muchos, porque donde no se predica la santidad hacia Dios y se permite todo tipo de libertinajes, en ese lugar de ninguna manera se encuentra la presencia de Dios. Por muy educadas que sean las personas que allí asistan, así ocurran milagros y también ocurran adivinaciones, Dios no trabaja nunca de la mano del pecado. No tengamos temor de predicar la verdad, porque de esta manera obedecemos a nuestro Señor, predicando el Evangelio sin adulteración, compartiendo la verdad y dando a conocer que Dios envió a su Hijo a buscar y a salvar a todos los que estábamos perdidos y a los que aún todavía se encuentran en el mundo. Él quiere libertarlos por completo, pero no quiere hacerlo por la fuerza, sino por la decisión de cada persona. Por esa razón es que la salvación es individual, amadas hermanas. Dios ama a toda la humanidad y todavía está en disposición de perdonarlos de todos sus pecados. Amén. Y convertirlos en nueva creación. Esta, esta oportunidad que Dios le ofrece al mundo siempre será de gratis, pero también tendrá un fin. El tiempo de gracia terminará, surgirá ese momento tan esperado por todos nosotros, el cual es el día del arrebatamiento, y posteriormente a eso será totalmente difícil para las personas que, habiendo perseverado en la obra del Señor,
sean parte no de las 5 vírgenes preparadas, sino que de las 5 insensatas que no le dieron valor verdadero a la salvación. Y se encontrarán ante tal expectativa y dirán, sí sucedió el arrebatamiento y sí estamos presentes en este periodo tan desastroso que es la gran tribulación. ¿Y qué será de la mente de estas personas? Muchos enloquecerán porque sabrán perfectamente que poder estar en la presencia de Dios no será cosa fácil. El temor natural por la vida los hará huir, los hará desesperadamente meterse en catacumbas, en cuevas, en desiertos, a modo de escapar de la persecución, la cual será dirigida por el anticristo. Una persecución en la que cuando encuentren a un grupo de cristianos, no los van a degollar en ese mismo instante, sino que los harán sufrir, los harán pasar hambre, los castigarán, cometerán tantas barbaries en sus cuerpos, para que por medio del dolor estas personas nieguen a Dios, lo rechacen, y en ese momento les pondrán el sello y les darán grandes riquezas, grandes posesiones. Amén. Porque eso es lo que busca nuestro adversario, el diablo, que rechacemos la voluntad de Dios. Pero quienes se sometan hasta el final en ese periodo de tiempo, la Escritura dice que serán mártires, porque habiendo sufrido y habiendo pasado ese tiempo de prueba, se encontrarán en la presencia de Dios. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quieren probarse ustedes en ese momento? ¿O es mejor servir a Dios cuando aún todavía estamos en tiempo de gracia, que podemos congregarnos con toda libertad, podemos expresar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y no pasa ninguna persecución como la que está por venir? Aleluya. Y cuando estas personas se encuentran en la presencia de Dios, muchos ignoran que llevando una vida de libertinaje, que llevando una vida a nuestro propio antojo, se olvidan que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando estemos frente a Él y nos diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Amén. Muchos estarán desnudos en aquel día, porque nunca perseveraron en la obra que Dios les envió a realizar. Imagina a un cristiano con más de 5 años que no predica la palabra de Dios, que no comparte el evangelio con sus amistades, con sus familiares, que no se dispone a estudiar las escrituras, que no lleva una vida de oración. ¿Cómo se presentará delante de la presencia del Señor? ¿Qué es lo que llevará? ¿Qué es lo que cultivó? ¿Qué cosechará? Amén. Seamos valientes, amadas hermanas, perseverando hasta el final, porque pronto está el sonido de la trompeta a nivel mundial. Pronto volaremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que todos decimos, venga por nosotros, Cordero Divino del cielo. Amén. Le glorifico, amado Padre Jehová, exalto su bendito nombre, amado Señor Jesucristo, y bendigo su presencia en mí y en los hermanos de la congregación, Santo Espíritu de Dios. Nuevamente, amadas hermanas, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gracias por este hermoso privilegio, que sea para la honra y la gloria de Dios. Que Amén. Dios le bendiga.